Adelante. Ok, veo que hay una dilación, es decir, como que yo hablo y tu voz me demora tiempo, tú demoras tiempo en escucharme. Me avisas cuando encienda el cronómetro. Nomás empieces a hablar, yo te comienzo a contar el tiempo. Adelante. Ok, perfecto. Ok, comienza entonces ya. Bien, apague los micrófonos porque hay unos perros ladrando por ahí, por favor. Apague los micrófonos, please. Ok, comienzo desde ahora. Voy a comenzar, por supuesto, agradeciendo a todos y a más Robert Carbo. La pregunta que discutiremos hoy es si el obispado monárquico existía en el siglo I, cómo sostiene la Iglesia Católica, o si se formó más tarde y es una innovación o un desarrollo de lo que es la eclesiología. El primer argumento que quiero presentar es que la Biblia no muestra evidencias claras de un obispado monárquico de forma universal. En el Nuevo Testamento la palabra obispo, que proviene de episcopo, que se traduce como supervisor o superintendente, en el contexto del Nuevo Testamento este término se usa para referirse a los líderes de la iglesia, pero nunca se aplica a un líder que tenga autoridad exclusiva o monárquica sobre otros líderes, por ejemplo, sobre otros obispos. En Hechos capítulo 20, verso 28, el apóstol Pablo habla con los obispos de Éfeso y les dice: por tanto, mirad por vosotros, hablando en plural, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y estaba hablando con la iglesia de Éfeso para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Por supuesto, había otras iglesias ahí también, pero no hay referencia ninguna de Pablo referirse a uno de estos obispos como mayor que otro, o darle mayor autoridad o darle mayor responsabilidad. Si hubiera un obispado monárquico, por supuesto que este obispo monárquico pues tuviera más responsabilidad que los demás para cuidar a la iglesia, pero no fue así. En 1 Pedro capítulo 5, verso 1 al 3, dice el propio apóstol Pedro: ruego a los ancianos, que es una forma también de referirse muchas veces a los obispos, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Estas palabras no dan claramente ningún obispado monárquico, y Pedro también habla de forma plural. En Hechos capítulo 14, verso 23 dice: y constituyeron a ancianos, vuelvo y repito, es una forma también que se le llamaba a los obispos, aunque a los presbíteros también se le pueden llamar así, pero vemos que Pedro dice: yo anciano juntamente con ustedes, y Pedro no solo el apóstol, sino también era obispo. Eso es lo que es el catolicismo. Ok, dice: y constituyeron a ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien había creído. Vemos aquí también una estructura de un colegio de ancianos en la iglesia. No vemos nada aquí que refiera a una monarquía obispal. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo se dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Es decir, a la iglesia de Filipo, Pablo se refiere en tanto a los obispos de una forma plural, dejando claro que habían varios allí, y no señala a ninguno de ellos, ni señala de manera personal alguno que esto pueda referir como que este tenía una privacidad sobre los demás, una monarquía. Entonces esto tampoco prueba el obispado monárquico, sino más bien lo refuta. Había una administración en conjunto en la iglesia. Ahora pasemos un poco a la evidencia histórica. Los escritos en la iglesia primitiva apoyan la idea de que el obispado monárquico fue una innovación posterior. Por ejemplo, en la Didache, un documento cristiano temprano que data de finales del siglo I o principios del siglo II, se mencionan a los obispos y diáconos, pero no se habla de una jerarquía en la que un obispo tenga autoridad monárquica. Aunque Ignacio de Antioquía muestra que el concepto del obispado monárquico comenzó a desarrollarse al principio del siglo II,
no se muestra como una práctica universal. De hecho, Ignacio fue uno de los primeros en abogar de alguna forma por una estructura jerárquica, hubo obispo a la cima. Sin embargo, su propuesta fuera una innovación en ese momento y nos refleja la estructura en la iglesia primitiva del siglo I. Las pruebas están en la Biblia, que son anteriores siempre a estos escritos de Ignacio, que pueden bien haber sido de finales del siglo I, pero también de inicios del siglo II. Además, la evidencia de la iglesia primitiva también muestra que había diversidad en las estructuras eclesiásticas, y esto es muy importante, que una iglesia, por ejemplo, la de Ignacio de Antioquía, en Antioquía de Siria o en algún lugar, tuviera vamos a decir, algún tipo de especie de monarquía o de obispo. Esto no dice de ninguna forma que esta fuera la regla de organización en toda la iglesia, porque esta es una de las características que tenía la iglesia del primer siglo y era su gran diversidad en cuanto a estructura. Por ejemplo, en la iglesia de los Corintios vemos claramente que ellos ni siquiera sabían cuáles eran los líderes bien del cristianismo, ¿verdad? Y había una desorganización total en esa iglesia. De hecho, Clemente de Roma le escribe porque habían pues quitado obispo, por lo tanto no había una monarquía porque la iglesia podía quitar y poner obispo. En la carta de Clemente, en la cual, la primera carta de Clemente, en la cual él trata de resolver el problema que había en Corinto, deja claro que no había una monarquía, sino que más bien la congregación, la grey, tenía la potestad para poner y para quitar obispos. Entonces esto también prueba de que la monarquía de obispos es tan solo una innovación posterior. En resumen, vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está hablando de la iglesia de Corinto. Esto se puede ver en las cartas de Clemente de Roma, que aunque era un líder destacado en la iglesia, no tiene autoridad monárquica sobre otras iglesias, simplemente pues aconseja, redarguye como cualquier líder lo haría, pero no se apoyado en una monarquía de obispos. En resumen, tanto la evidencia bíblica como la histórica apuntan a la inexistencia del obispado monárquico en el siglo I. Más bien, la iglesia primitiva funcionaba con una estructura más horizontal y democrática, con líderes compartiendo la autoridad y la responsabilidad en el servicio de la iglesia. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2 del 11 al 14 vemos cómo Pablo se enfrenta a Pedro, dejando claro que en realidad todos los apóstoles se veían como iguales, no había una monarquía entre ellos. Ahora, más que eso, es importante Gálatas capítulo 2, verso 9, donde Pablo reconoce o identifica a 3 columnas y no una, dejando claro que Pablo no tenía una visión de monarquía dentro de la iglesia. Gálatas 2:9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Por lo tanto, para el apóstol Pablo no había ningún tipo de monarquía respecto a la autoridad. Otro argumento común que los católicos colocan es la sucesión apostólica como demostración de la existencia del obispado monárquico. La sucesión apostólica se refiere a la idea de que la autoridad de los apóstoles fue transmitida a sus sucesores, incluyendo los obispos. Sin embargo, la propia sucesión apostólica o la idea que ella encierra no requiere un obispado monárquico, porque lo contrario, los obispos que no tengan la monarquía carecen de sucesión. Okay. Y yo creo que Max está de acuerdo con que en cada iglesia habían varios obispos en el siglo I, pero todos ellos tenían sucesión. Por lo tanto, la sucesión apostólica no de ninguna forma apoya lo que es la monarquía de obispos. La autoridad de los apóstoles puede ser transmitida de un sistema de liderazgo compartido como el que vemos en la iglesia primitiva. Además, la iglesia no establece ninguna estructura jerárquica en la que un obispo tenga autoridad exclusiva sobre otros obispos de la iglesia. Y lo vemos en Hechos capítulo 15, que Pablo y Bernabé y los demandantes pues vinieron a ver a los apóstoles y a los ancianos y se reunieron todos en forma colegiada y no en forma de una monarquía. Ahora, Max podría decir que el que toma la decisión es Pedro o el que toma la decisión es Jacobo. Vemos dos líderes allí, vemos Pedro dando testimonio de lo que había pasado y vemos entonces a Jacobo que finaliza, dice, juzgo yo, cualquiera que sea
vemos que es una decisión en conjunto que toma toda la iglesia, porque se tuvieron que reunir los ancianos y los apóstoles para dar culminación a toda la discusión. Entonces eso no muestra para nada un obispado monárquico, sino todo lo contrario. Vemos Pedro con gran autoridad, vemos a Jacobo con gran autoridad y vemos también, por supuesto, los ancianos que estaban ahí con gran autoridad. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que los teólogos católicos mismos hablan sobre este tema. Leemos. Cito, en el periodo apostólico no parece que haya existido un episcopado monárquico en todas las iglesias locales. Esto lo escribe Uves Congar en su libro Después de los primeros 9 siglos. Cito, en el Nuevo Testamento los términos obispos y presbíteros se utilizan indistintiblemente, lo que sugiere una estructura de liderazgo más igualitaria en la iglesia primitiva. Esto lo escribió Joseph Fitzmayer en la carta, su comentario en la carta a los romanos. Cito, la figura del obispo monárquico es difícil de encontrar en la iglesia primitiva y es más una innovación posterior. Esto lo escribe John Mayer en su libro Un judío marginal. Cito, la estructura de la iglesia primitiva no era uniforme y no siempre se ajusta al modelo de un obispado monárquico. Esto lo escribió Francis Sullivan en su libro Desde los apóstoles hasta los obispos. Cito, no hay pruebas claras de que un obispo monárquico haya existido en la iglesia de Roma antes de mediados del siglo II. Esto lo escribió Klaus Schadt en su libro La sucesión apostólica en la iglesia primitiva. Cito, el concepto del obispado monárquico como lo conocemos en la teología católica posterior no puede derivarse directamente del Nuevo Testamento. Esto lo escribe Henry Lubac en su libro El espíritu de la iglesia. Cito, en las primeras comunidades cristianas el gobierno no estaba necesariamente centralizado en una sola figura como un obispo monárquico. Esto lo escribe Jean Daniel en sus orígenes, su libro Orígenes del Cristianismo. Cito, la idea de un obispado monárquico en la iglesia primitiva es más el resultado de una evolución histórica que una estructura establecida desde el principio. Esto lo escribe Richard McBrien en su libro El catolicismo. Cito, el episcopado monárquico como estructura de liderazgo en la iglesia primitiva no es un hecho establecido y los estudiosos continúan debatiendo su existencia y desarrollo. Esto lo escribió Roger Hine en su libro Historia de la Iglesia Cristiana. Entonces vemos, ¿verdad?, que ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el libro de los Hechos, ni las cartas de los apóstoles dan de ninguna forma una estructura monárquica en la iglesia. Por ejemplo, Pablo escribió cartas a la iglesia de Roma y no menciona a un obispo, a la iglesia de Corinto y no menciona un obispo monárquico, a la iglesia de Filipo y no menciona un obispo monárquico, a la iglesia de Éfeso y no menciona un obispo monárquico, a la iglesia de Galacia y no menciona un obispo monárquico. Creo que fueron las iglesias que él escribe. Y de manera especial tenemos el ejemplo de la iglesia de Roma. ¿Por qué en Roma no existe ninguna evidencia de un obispado monárquico? Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, a la única iglesia, en los micrófonos, por favor, se escucha ruido, por favor, los micrófonos. Sí, ok. No te preocupes, yo tengo el tiempo. 2 minutos. Sí, ok. Ignacio de Antioquía menciona obispos en todas sus cartas, menos en la iglesia específica de Roma. Por ejemplo, cuando le escribe a Policarpo, lo menciona como una figura o al menos como un líder. Ok, pero cuando le escribe a Roma, en realidad no se refiere a ningún obispo en específico. Bueno, si la iglesia tenía un obispado monárquico y la iglesia católica cree que Roma es la cúspide, la meca y el primado de la iglesia, por ende, se debe de entender que la primera iglesia que tiene que probar Max Roper, que tenía un obispado monárquico, era la iglesia de Roma. Si él no puede probar que la iglesia de Roma tenía un obispado monárquico, entonces no vale para nada todo lo que diga después conforme a la propia doctrina del catolicismo romano. Creo que he sido bien claro en todos mis argumentos y bueno, en los siguientes temas comenzaré a responder a los argumentos de mi oponente. Aquí termino. Muchas gracias.
Según mi tiempo le hacía falta todavía 34 segundos, pero bien. Ya terminó el señor Gutiérrez. Vamos a pasar ahora a la parte del hermano y amigo Max Roper, para que también tenga 15 minutos de exposición. Les recuerdo, el video lo pueden ustedes usar siempre y cuando no le corten ni le agreguen ningún tipo de introducción. No pusimos introducción en este video. Bien, Max, tienes 15 minutos. Adelante, Max. Un segundito, yo te aviso. Cuando tú me indiques, hermano Noé. Cuando inicies a hablar, adelante. Ok, empiezo ya. Bueno, el obispado monárquico fue instituido por los apóstoles desde el comienzo, y en cada iglesia existía un obispo al que estaba subordinado un colegio de presbíteros. A lo largo del primer siglo, incluso tiempo después, la terminología era ambigua y las palabras obispo y presbítero eran sinónimas. Esto hace que en algunos textos patrísticos primitivos no se haga la distinción entre ambos oficios, aunque cada iglesia cuente con un presbítero jefe a la cabeza, como Santiago en Jerusalén, Tito en Creta o Timoteo en Efeso. La primitiva e innegable confusión de los términos intercambiables de presbíteros y episcopos que alcanza a documento tan importante en este sentido como la primera Clementina y se prolongará todavía largo tiempo, desaparece de modo absoluto en San Ignacio. Mas la confusión de términos no implica confusión de funciones. Y toda la tradición interpreta unánimemente los hechos en el sentido que revelan las cartas ignacianas. La iglesia de Jerusalén, la de Antioquía y la de Roma aparecen desde que sobre ellas hay una tradición histórica gobernadas por un solo obispo asistido de su presbiterio y diaconado. El caso de Roma es ejemplar. Una variación de esta posición es aquella que admite que había comunidades locales que no contaban con un obispo, ya sea por ser muy pequeñas, por estar bajo supervisión directa de los apóstoles o por cualquier otra razón. Al desaparecer los apóstoles, todas las comunidades cristianas comienzan a adaptar la jerarquía tripartita y ya a mediados del siglo II estaba absolutamente generalizada. Muchas iglesias del siglo I fueron fundadas por los apóstoles y mientras estos vivieron, permanecieron bajo su autoridad superior, dirigidas por un colegio de presbíteros que ordenaba su vida litúrgica y disciplinar. Este régimen puede atestiguarse especialmente en las iglesias paulinas fundadas por el apóstol de las gentes. Pero a medida que los apóstoles desaparecieron, se generalizó en todas partes el episcopado monárquico, que ya se había introducido desde un primer momento en otras iglesias particulares. El obispo era el jefe de la iglesia, pastor de los fieles, y en cuanto sucesor de los apóstoles poseía la plenitud del sacerdocio y la potestad necesaria para el gobierno de la comunidad. En el Catecismo de la Santa Iglesia Católica, en el numeral 73, leemos: para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejando su cargo en el magisterio. Ahora bien, podemos leer en la Constitución jerárquica, en las Escrituras, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 28, hablando de los obispos, dice: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para cuidar la iglesia de Dios, o apacentar la iglesia de Dios, o pastorar la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Tenemos también aquí una cita sobre los presbíteros, Hechos capítulo 14, versículo 23. En cada iglesia designaron presbíteros y después de orar, ayunar, encomendaban al Señor en quien habían creído. Dice, en cada comunidad, en cada iglesia, asignaban un presbítero. Ahí donde vamos viendo lo que vendría siendo las diócesis, diferentes comunidades, habían varios obispos. Y podemos leer, por ejemplo, hablando de los diáconos, podemos leer, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 8 al 13. Así los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mala vida. Hablando del pontificado, podemos ver que San Pedro era más que un obispo monárquico, era un obispo de obispos. Ahora, ¿qué es el pontificado? Muy importante. El pontificado es el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción y autoridad para gobernar, mantener y conservar la doctrina y la unidad de la iglesia.
Jesucristo nombró a Pedro obispo de obispos al confiarle las llaves, símbolo de la autoridad que lo otorgaba como primer papa y primer obispo de obispos de toda la iglesia. Esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí podemos, donde Jesús le entrega a Pedro la autoridad como pastor supremo de la iglesia. También Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32 muestran que San Pedro es el obispo de obispos, el papa, el líder de la iglesia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado a ti, no dice que ha rogado por los demás, he rogado a ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer en la fe. También en Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17, terminado el desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pero le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Algo que Jesús no le dice a nadie más. Obviamente Jesucristo no está hablando de animales de cuatro patas, está hablando de la iglesia. Cuida mis ovejas, mis corderos. O sea, le da autoridad para que gobierne toda la iglesia. Y fíjense que lo que Jesucristo le dijo a San Pedro no se lo dijo a ninguno de los otros apóstoles. Pero algo muy interesante nos dice la erudición protestante. Por ejemplo, el diccionario bíblico Holman, que lo tengo aquí a mano, diccionario muy interesante, diccionario protestante, escrito por eruditos protestantes, dice en la página 325 sobre el significado de la palabra iglesia. Escuchen bien. Iglesia: grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo, se reúnen para adorarlo y procuran animar a otros a convertirse en seguidores de Cristo. Fíjense, algo muy interesante. Dicen que la iglesia es un grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo. Ahora bien, los apóstoles eran un grupo de personas que profesaban la fe en Jesucristo. Sí. Por lo tanto, los apóstoles eran la iglesia. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué nos dice? Eso es el significado de iglesia. Ahora, ¿qué nos dice en el mismo diccionario? En la página 516 sobre Pedro, dice: roca, y lo pone en paréntesis. Dice: líder de los 12 apóstoles. Ajá, líder de los 12 apóstoles de Jesús. Un momento. En la página 325 dice que iglesia es un grupo de personas que profesan la fe en Jesucristo. Los apóstoles eran un grupo de personas que profesaban la fe en Jesucristo. Y después en la página 516, hablando de Pedro, dice líder de los 12 apóstoles. No dice uno de los líderes, uno de tantos. Dice el líder. Quiere decir que está diciendo el diccionario que San Pedro es el líder de la iglesia, basado en la definición del diccionario protestante en la página 325 y 316, algo que los protestantes lo niegan. Ellos dicen: no, Pedro no era el líder de la iglesia, era uno de los líderes. Ahora, no es necesario que a Pedro le digamos papa. Por ejemplo, el Papa Francisco, si queremos, no le decimos papa, le decimos el líder de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Con eso le estamos diciendo que es el obispo de obispos. Entonces, el protestante, aunque no use la palabra obispo de obispos, aunque no use la palabra papa, con el hecho de que diga que Pedro era el líder de la iglesia, está diciendo que era el papa o el obispo de obispos, porque es lo mismo. El Papa Francisco es el obispo de obispos, es el papa, es el vicario de Cristo, es el sucesor de Pedro, es el líder y cabeza de la iglesia. Algo que el protestantismo rechaza. El protestantismo no admite que haya un líder en la iglesia, un sumo pontífice, un obispo de obispos. A este respecto, sobre el liderazgo del apóstol Pedro, nos dice el diccionario bíblico Herman, diccionario protestante. Miren, muy interesante. Dice: a conferir a Pedro autoridad como cabeza de la iglesia. Esto lo dice el diccionario protestante bíblico Hermans. Al conferir a Pedro autoridad como cabeza de la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 19. Jesús usa los términos técnicos rabínicos atar y desatar. En el uso rabínico, los términos significan prohibir y permitir, con referencia a la interpretación de la ley, y en segundo lugar, condenar o poner bajo prohibición y absorber. Por lo tanto, a Pedro se le da la autoridad para determinar las reglas de la doctrina.
¿Se dan cuenta? Dice a Pedro, no dice a todos los apóstoles, dice a Pedro, y esto lo está diciendo un diccionario bíblico protestante, no estoy usando diccionario católico, diccionario bíblico protestante. Se le ha dado la autoridad para determinar las reglas de la doctrina y de la vida en virtud de la revelación y la ulterior conducción del Espíritu y exigir la obediencia de la revelación y de la obediencia, perdón, en la iglesia, reflejando la autoridad. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el teólogo protestante Oscar Coleman? Dice así: así como en Isaías capítulo 22, versículo 22, el Señor pone las llaves de la casa de David sobre los hombros de su siervo Eliakim, así Jesús entrega a Pedro las llaves de la casa del reino de los cielos y con el mismo golpe lo establece como su superintendente. ¿Escucharon esa palabra? ¿Usted sabe qué significa un superintendente? Un superintendente es una persona que tiene la autoridad, que manda a todos los demás, que tiene un cargo y es el jefe. Y aquí está el teólogo protestante Oscar Coleman diciendo que Jesucristo nombra a Pedro como superintendente, o sea, cabeza de toda la iglesia, el jefe de toda la iglesia. Dice, lo establece como su superintendente. Hay una conexión entre la casa de la iglesia, cuya construcción acabamos de mencionar, y de la cual Pedro es el fundamento, y la casa celestial de la cual recibe las llaves. La conexión entre estas dos imágenes es la noción del pueblo de Dios. Esto lo dice teólogos protestantes. Así que vamos a continuar. Ahora bien, Pedro sabía que él no iba a vivir para siempre. Él sabía que tenía que irse. Entonces, el apóstol Pedro, que fue el primer papa de la iglesia, la única iglesia que fundó Cristo, la Santa Iglesia Católica, porque no existe más iglesia, las demás son usurpadoras. Las que se dicen que son iglesias no son iglesias. La única iglesia que existe es la Santa Iglesia Católica. Y San Pedro, como el primer papa, el primer sumo pontífice, el primer obispo monárquico, no solamente el primer obispo monárquico, el primer obispo de obispos de la iglesia, estableció sus sucesores. Ahora ven, ¿qué son sucesores? Un sucesor es una persona que sustituye y reemplaza a otra en un cargo, en un puesto, en un ministerio. Entonces, los sucesores de San Pedro, hasta la fecha, son aquellos que tienen la autoridad que el mismo Cristo le confió al mismo Pedro. Esa misma autoridad es transferida a sus legítimos sucesores. La iglesia ha tenido un total de 264 obispos de obispos, o sea, papas o sumos pontífices. Y por ejemplo, podemos ver en las Santas Escrituras que se mencionan dos de los obispos de obispos de la Santa Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 21, donde se habla de Lino. Dice, procura venir antes del invierno. Te mandan saludos Éubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Cómo sabemos que San Lino fue sucesor de San Pedro? Si la segunda carta de Timoteo no lo dice. Muy sencillo. Esto nos lo confirma el libro de Historia Eclesiástica por Eusebio de Cesarea, volumen 3, capítulo del 4 al 8. O sea, Eusebio de Cesarea, y no solo él, sino también el padre de la iglesia, San Ireneo de Layo, en el siglo II, nos dice que San Lino fue obispo, o sea, él fue obispo de obispos, fue el sucesor de San Pedro. Y también en Filipenses capítulo 4, versículo 3, también nos habla de San Clemente Romano, el cuarto papa de la Santa Iglesia Católica, elegido obispo por el mismísimo San Pedro. Imagínense, el mismísimo San Pedro lo nombró obispo, no lo nombró su sucesor, no, obispo. Esto lo dice Tertuliano. San Clemente Romano, que no solamente fue obispo de obispos, sino fue un obispo monárquico, fue un obispo de obispos. Es mencionado en la carta de Filipenses capítulo 4, versículo 3. 2 minutos más. Gracias, hermano. Dice así, y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y si leemos, por ejemplo, en Historia Eclesiástica por Eusebio de Cesarea, volumen 3, capítulo 15,
el mismo Eusebio de Cesarea nos dice que Clemente fue el cuarto obispo de Roma. Después de San Pedro, San Lino, San Anacleto fue San Clemente. San Clemente, que gracias a Dios tenemos la certeza, bueno, sabemos que muchos papas están en el cielo porque fueron muy buenos, pero aquí nos lo dice directamente San Pablo, que San Clemente está en el cielo, su nombre están escritos en el libro de la vida. Lástima que no tenemos escritos bíblicos sobre un pastor protestante que está en el cielo, porque bueno, ni siquiera existían en esa época, pero tenemos la certeza que un papa está en el cielo, el cuarto papa de la Santa Iglesia Católica, que fue no solamente un obispo monárquico, un obispo elegido por el mismo San Pedro, sino que fue un obispo de obispos, alguien que tenía autoridad sobre toda la iglesia. Bueno, con esto termino mi tiempo de exposición. Adelante, moderador. Gracias, Max. Ahí está finalizando el hermano Max con sus 14 minutos y 47 segundos. Bien, vamos a pasar 10 minutos de refutación que cada uno va a tener. Va a ser la misma que el señor Gutiérrez. 10 minutos cuando él habla tiempo y Max. Así que adelante, desde Gutiérrez, su micrófono está apagado. Su micrófono está apagado. Ok, no me digas cuándo me queden 1 minuto, 2 minutos. Yo tengo mi tiempo aquí. Yo siempre voy a terminar en tiempo. Y si me paso, me cortas y ya.